Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver una historia que en lo personal me encanta, me fascina esta historia. Es acerca de un hombre que de hecho es un rey que se llama Ezequías. Imaginemos esto por un momento. Estás tú tranquilamente en tu casa, descansando, disfrutando de un día de haber trabajado, estás con tu familia y de repente llega un hombre, puede ser, no sé, un doctor, y te da una terrible noticia. Te dice: alista tus cosas, deja todo en orden en tu casa porque tienes una enfermedad y te quedan pocos días. Tal vez el mismo día de hoy mueras. Imagínate el impacto que pudiera tener esa noticia en tu vida. Cómo quedarías devastado, las miles y miles de preguntas que pasarían por tu mente. A este hombre, a este rey llamado Ezequías, le pasó exactamente lo mismo. Estaba él un día tranquilo y llega no un doctor sino un profeta y le dice: arregla tu casa porque de cierto morirás. Y lo que hace este hombre Ezequías, antes de empezar a meterse en todo este rollo de las grandes preguntas acerca de la vida y la muerte, se pone a orar con Dios y le pide: Señor, acuérdate de mí, que soy un hombre que te he buscado, soy un hombre que he tratado de hacer lo bueno delante de ti. Y empieza a llorar y empieza a orar. Y de repente, cuando este profeta llamado Isaías va saliendo de su casa, escucha la voz de Dios y le dice: regrésate y dale esta palabra a este rey llamado Ezequías. El profeta se regresa y le dice: Ezequías, Dios ha escuchado tu oración y te ha añadido 15 años más de vida. Híjole, la verdad es que es una de las historias que más me impactan en la Biblia, de cómo cuando una persona ora a Dios y realmente le pide con todo su corazón, Dios escucha la petición y le cumple un milagro. Estamos viendo este tema de los milagros y el tema de hoy es cómo Dios puede cumplir tu milagro. Y el día de hoy vamos a ver 6 sencillos pasos que nos van a ayudar a saber y a entender cómo funciona un poco más esta parte de los milagros y cómo podemos nosotros vivir una vida de milagro en milagro. Y recordemos que la vez pasada, el estudio pasado, veíamos que cuando nosotros hablamos de milagros, a veces creemos que vamos a ver grandes milagros como partirse el mar, como señales, prodigios muy grandes, pero veíamos que los grandes milagros de Dios se dan en el día a día, en tu vida diaria, cuando tú vas teniendo una relación personal con Dios y Dios va cumpliendo cada uno de los propósitos que tiene para tu vida. Pero déjame decirte algo, la relación con Dios y los milagros de parte de Dios no funcionan como en Hollywood. No es como la lámpara mágica donde tú le frotas y tienes 3 deseos y pides lo que quieras y todo se te va cumpliendo. La Biblia no funciona así. Esta serie del día de hoy vamos a ver 6 pasos en los cuales nosotros podemos entrar a una relación personal con Dios y Dios pudiera llegar a cumplirnos el milagro que le estamos pidiendo. Es importante también rescatar que muchas veces cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios no nos lo cumple, es porque pedimos mal, porque las cosas que estamos pidiendo están siendo desde nuestro corazón, las estamos pidiendo desde nuestra avaricia, desde que queremos reconocimiento y a veces no están ligadas al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros alineamos nuestra vida, alineamos nuestro corazón a los propósitos de Dios, es cuando nosotros podemos ir caminando de victoria en victoria. Ok, ¿cómo puede Dios cumplir mi milagro? Paso número 1. Lo primero que nosotros debemos hacer es creer en el Señor. Y es importante también mencionar que no son 6 pasos para poder convencer a Dios, para poner a Dios un gambito como en el ajedrez y que Dios nos tenga que cumplir el milagro. Estos 6 pasos nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida próspera, a vivir una vida bendecida, feliz, en paz con todos nuestros hermanos, y nos vamos a dar cuenta cómo eso en sí ya es un milagro. Pero aparte, vivir de esta manera, como vamos a proponer el día de hoy, te ayuda a que cuando venga una adversidad que tú no puedes afrontar en tu vida, Dios te respalde y te cumple el milagro que tú quieres. Número 1, debemos nosotros de creer en Dios. Me gustaría que, si traes tu Biblia, la podamos abrir en el libro de Hebreos 11:6. Si no traes tu Biblia,
pausa el video un minutito y puedes ir por ella. Hebreos 11:6 va a aparecer ahorita en sus pantallas y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Número 1, necesitamos creer que hay un Dios, necesitamos tener la fe suficiente para creer que hay un Dios al cual buscarle, porque cuando nos acercamos a Él es importante que creamos que hay un Dios y que es galardonador, o sea que Él premia al que le busca. Nosotros debemos de tener la fe suficiente de creer en Dios, y vuelvo a repetir, no solamente creer y decir, yo sí creo que Dios existe. Si realmente tú estás convencido que existe Dios, entonces debemos de empezar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, y eso nos lleva al punto número 2. Una vez que nosotros creemos que hay un Dios, debemos de hacer un pacto con Él, debemos de hacer un contrato, debemos de estar en oración y decirle, ¿sabes qué, Señor? Tal vez no te conozco mucho, tal vez solamente he escuchado acerca de ti y se me hace algo tan increíble que tú existas y que puedas tener una relación conmigo. Pero el día de hoy vamos a hacer un pacto tú y yo, Señor. Yo voy a confiar, voy a creer en que tú estás, que existes y que me amas. Y yo voy a ser tu hijo y voy a ser obediente a ti. Cuando nosotros declaramos estas palabras de hacer un pacto con Dios, algo en nuestra vida cambia. No solamente te lo digo yo, lo podemos ver en la Biblia. Lo hizo Abraham, lo hizo David, lo hizo Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel, lo hizo Moisés, lo hizo Samuel. Todos los grandes hombres que aparecen en la Biblia tuvieron un momento en el que hicieron un pacto con Dios, y su vida desde entonces no fue la misma. Ojo, no te estoy diciendo que tu vida va a cambiar en ese instante. Te estoy diciendo que cuando tú haces un pacto con Dios, tu vida va alineada a una forma diferente de pensar. Dice la Biblia que debemos ser transformados, que nuestro ser debe transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que entendamos que la propuesta que nos hace la vida, el mundo, la sociedad, a veces no es la mejor forma de vivir, pero que Dios tiene un propósito bueno para ti, porque has hecho un pacto con Él y tu vida va a ser transformada y vas a cambiar la dirección hacia la cual iba tu vida. Entonces, número 1, creer que hay un Dios. Número 2, hacer un pacto con Él. Número 3, y aquí está es el punto más importante, y es donde muchas de las personas que buscan a Dios se quedan y no van a este tercer paso. Debes de tener una relación con Dios. Y esto es importante porque el creer en Dios y el que nosotros podamos orar a Él, decíamos, no es como la lámpara mágica, no es decir, ay Señor, ya me acordé que existes porque necesito algo de ti, cúmpleme este milagro, cúmpleme este capricho, aliméntame, dame. No solamente buscar a Dios cuando necesitamos, sino tener una relación con Él, como la tenemos en mi caso con mi esposa, como la tengo con mi padre, como la tengo con mi mamá, como la tengo con mis hijas. Una relación que no se basa en lo que yo necesito, sino se basa en la comunicación, se basa en la confianza, se basa en entender que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Este tercer punto de tener una relación es muy complejo, es complicado y es un proceso que nos puede llevar muchísimo tiempo y que va a ir siendo cada vez mejor la relación que tengas con Dios. Tal vez al principio digas, yo no escucho la voz de Dios, yo no sé qué es lo que quiere Él para mi vida, pero conforme vayamos nosotros teniendo esa relación, vamos entendiendo cómo Dios me habla, cómo yo puedo hacer que Dios se agrade de las cosas que yo estoy haciendo. Y para este punto de tener una relación con Dios, yo lo dividiría en dos partes. La primera, nosotros debemos de estar orando. La oración es un punto importante para tener una relación con Dios. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es importante que nosotros estemos orando,
que estemos felices, que no paremos de orar. Aquí dice orar sin cesar, en la mañana orar, y el orar, recordemos que no es estar con cara de tristeza, compungimiento, decir, ay, pobre de mí, es platicar con tu Padre, decirle, Señor, buenos días, gracias por un nuevo día que me diste, gracias por el trabajo, gracias por mi familia, Señor. Antes de tomar los alimentos, dar gracias, Señor, por los alimentos. Cuando tú vas caminando en el parque, cuando vas al trabajo, estar pensando, estar platicando con Dios, estar platicando con Él, es una forma de ser oración, de estar dando una oración hacia Dios, y Dios va a saber cómo te va a contestar. También quisiera que me acompañaran por favor a Filipenses 4. Filipenses 4 del 6 al 7. Aquí nos dice: por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí nosotros podemos ver otra verdad, que cuando nosotros levantamos una oración a Dios, no solamente es orar y pedirle, sino siempre darle gracias. Por eso decimos gracias por el día, gracias por la comida, porque debemos orar a Dios. Dice aquí, toda oración y ruego con acción de gracias, dándole gracias al Señor en todo momento. Entonces, tener una relación con Dios implica oración y implica conocerlo. Y el conocerlo viene de leer la Biblia y de hacer las cosas que a Dios le gustan, para que nosotros podamos conocer verdaderamente a Dios. Quiero que me acompañen también por favor a Hebreos 4. El día de hoy vamos a ver bastantes versículos. 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si tú sientes que la relación con Dios que tú tienes no es viva, que no te escucha, lee la palabra de Dios. Si nunca has abierto tu Biblia, yo te recomiendo que empieces a leer los proverbios, que empieces a leer los salmos, y que te acerques a una iglesia donde te podamos explicar cómo poder leer la Biblia, cómo poder entenderle. Es una bendición. Conocer a Dios entonces implica orar, estar platicando con Dios constantemente, implica leer la Biblia, conocerle, porque ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Yo siempre les digo, es como si tú conoces a alguien por primera vez cuando estabas soltero, y de repente después de conocerlo te dicen, híjole, es que te amo, eres el amor de mi vida, cásate conmigo. Va a parecer muy raro, porque no se conocen, porque no hay esa relación. Lo mismo pasa con Dios, debemos de estarlo conociendo para poder tener esa relación hermosa con el Señor. Número 4, una vez que nosotros creemos que hay un Dios, una vez que nosotros hacemos un pacto con Él y ya tenemos una relación con Él, número 4, que también es bien difícil, debemos de obedecer a su palabra. Hay muchas personas que dicen que conocen a Dios, que dicen que tienen una relación con Dios, que dicen que Dios les escucha, pero no son obedientes, pero son personas que hacen el mal. Nosotros debemos hacer el bien siempre. Ser obedientes a Dios implica tener amor para con el prójimo, tener amor para con las personas, ser obediente a las autoridades. Quiero que vayamos por favor al libro de Santiago 1:22. Y aquí esta palabra me encanta, dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, en otras palabras, a ver, no te engañes. No solamente por escuchar la palabra de Dios, no solamente por saberte la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no por saberte todos los profetas, no te engañes. Debes de escuchar la palabra y ser también un hacedor de la palabra. Debes de poner en práctica, debes de hacer las cosas que a Dios le gustan, ser obediente. También vamos a ver 1 Samuel 15:22. Les digo que hoy vamos a ver muchos versículos bíblicos. Dice: ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios?
O sea, ¿qué es mejor para Dios? Los sacrificios, las ofrendas, que te vayas caminando en el sol, golpeándote, flagelándote, o que seas obediente. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a Dios que la grosura de los carneros. Esto haciendo referencia a la grosura, la ofrenda mecida, la ofrenda quemada. Es mejor prestar atención a lo que Dios te está diciendo que los sacrificios. No te sacrifiques, obedece. Aquí lo curioso es que normalmente es más fácil ofrecer un sacrificio una vez al año, ir y golpearte, caminar en el sol y creer que ya cumpliste con el Señor, y los otros 364 días del año hacer lo que tú quieres. La realidad es que Dios se complace más en que nosotros seamos obedientes a Dios. Vamos a ver el paso número 5, que es confía en Dios, confiar en el Señor. Una vez que nosotros somos obedientes a Dios, debemos de confiar en el Señor, porque déjame decirte que Dios a veces no contesta inmediatamente. En esta historia que aparece en Segunda de Reyes 20 de Ezequías, él ora y aún antes de que el profeta se vaya de su casa, ya tiene una contestación y se le añaden 15 años más de vida. Pero hay veces que la contestación de Dios no es inmediata. Hay veces que tiene que haber un proceso en medio del cual Dios te va a contestar, y muchas veces también Dios no te va a contestar exactamente como tú quieres, pero debemos de confiar en que Dios tiene la mejor decisión, la mejor solución para el problema que tú tienes. No sé, tal vez tu problema sea económico y tú dices, ay Señor, yo quisiera que me dieras la lotería, que me ganara la lotería, Señor, para mis deudas. Pero a lo mejor Dios te va a dar un trabajo honrado, un trabajo bueno que te va a hacer feliz, que te va a hacer sentir dichoso, y con eso vas a poder pagar tus deudas. Dios tiene formas increíbles en que nos contesta. Entonces, confiar en Dios, dijimos. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17, 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nuevamente, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza está en Dios, porque será como un árbol plantado junto a las aguas que no dejará de dar fruto. Si tú estás confiado, una vez que tienes esa relación con Dios, una vez que estás tú orando al Señor, leyendo su palabra, una vez que estás tú obedeciendo lo que Dios dice y confías en Dios, nunca vas a dejar de dar fruto. Por último, y aquí es otra cosa bien importante ya para terminar este video, es importante que cuando nosotros le pidamos a Dios, le pidamos conforme a su propósito. Si nosotros le pedimos algo que es malvado, que es pecaminoso, que está naciendo de nuestro corazón altivo, de un corazón que quiere demostrarle a los demás, Dios no te va a cumplir. Dice la Biblia, piden y no reciben porque pedimos mal. Vamos a primera de Juan 5. Primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, sino primera epístola, primera carta de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos, en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos la dará. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Es como el amor. Es bueno, no se envanece, no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor de Dios es infinito. Yo te invito el día de hoy a que tú puedas hacer los milagros de Dios en tu vida realidad, con estos 6 pasos que no son sencillos, que no son de la noche a la mañana. Ezequías
cae enfermo y Dios le responde, pero nosotros podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, cómo dice la Biblia que el rey Ezequías, cuando fue rey, siguió la voluntad de Dios, hizo lo que Dios quería. Fue un hombre conforme a la voluntad de Dios, que cometió muchos errores, igual que tú, igual que yo, pero que era un hombre que hacía las cosas que Dios le pedía, que le gustaban a Dios. Entonces volvemos a repetir los 6 puntos. Debes de creer en Dios, debes de hacer un pacto con Él, debes tener una relación con Él a través de oración y a través de leer la palabra, debes de ser una persona obediente, debes confiar en Dios y debes, por último, de que lo que tú le pidas, el milagro que le pidas, debe ser conforme a su voluntad. Muchas gracias, familia. Nos vemos. Hasta luego. Que pasen un excelente fin de semana. Les amamos.